Seguimos avanzando en esta mañana y lo habíamos prometido antes de la pausa de Llegó la Hora, que era el turno del profesor Oscar Mesa. Y el profe, luego de la vacación, está con nosotros para un tema más que importante, pero qué mejor que presentarle y decirle muy buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para todos. Bueno, profe, un tema más que importante. Vamos a hablar de Enrique Angelelli. Así es. La idea es un poco honrar la memoria de Enrique Angelelli, quien falleciera el 4 de agosto de 1976, pocos meses después de abierta la dictadura del 24 de marzo de aquellos tristes años. ¿Quién era Monseñor? Monseñor Angelelli es un obispo católico, nacido en Córdoba, fallecido en La Rioja, donde era el obispo de la diócesis de La Rioja, desde el año 68, un sacerdote con toda una historia de compromiso, formó parte de los sacerdotes conciliares que participaron en las reuniones del Concilio Vaticano II, donde le tocó llevar adelante, se encolumnó, adhirió a las posiciones más renovadoras que en ese momento se discutieran en aquel famoso Concilio Vaticano II, que tanto espíritu de cambio trajera para la Iglesia y particularmente la Iglesia latinoamericana. Usted dijo, falleció. ¿Falleció o lo mataron? Bueno, sobre la historia de Monseñor Angelelli, él muere en un principio supuestamente en un accidente automovilístico. Con el paso del tiempo, particularmente quienes en alguna medida teníamos información quizás más fina de todo lo que sucedía bajo la dictadura militar, había un rumor muy fuerte de que se había sido víctima de un atentado. Ahí estamos viendo las imágenes. Que volviendo de, esa es la secuencia de una de las películas Así que honra la historia de Monseñor Angelelli y que, como verán, muestra ahí al padre haciendo maniobras muy duras en un vehículo, porque volviendo de Chamical, donde se había hecho una misa por la muerte de dos de sus sacerdotes más allegados, que es Carlos de Dios Murías y Longueville, que habían sido muertos unas semanas antes, precisamente por el compromiso que también tenían al lado de Monseñor Angelelli. Ellos van a Chemical ese 4 de agosto del 76 a dar una misa. Volviendo hacia La Rioja, son víctimas de un atentado que consiste en dos vehículos, uno por delante y otro por detrás, que obligan a una maniobra brusca, razón por la cual la camioneta en la cual viajaban tumba, vuelca, y así acontece la muerte del padre. ¿Quién nos da testimonio de esto? Nos da testimonio de esto un sacerdote y amigo que lo acompañaba en ese momento y que, para desgracia de los causantes de esa emboscada, salvó la vida. Salvó la vida. El padre Arturo Pinto, el único sobreviviente de ese accidente, que da cuenta fehaciente, en cuantito la justicia se lo pidió, de que efectivamente ellos habían sido víctimas de una emboscada y fruto de esa emboscada se da una maniobra violenta, y cuando él recupera la conciencia lo ve al padre, a Monseñor Angelelli, en una situación sospechosa y con evidentes golpes en la nuca que demostraban que no eran golpes de un accidente automovilístico. Eso recién se sabe, hubo años más tarde. Bueno, años más tarde, corría 1976. ¿Qué papel jugaba el actual, digamos, Papa? Sí, más que en ese momento sea válido recordar, ya en los años posteriores, ya 10 años más tarde, después de una serie de idas y vueltas, en las cuales, reiteramos, había mucha investigación que se frenaba, que mucha trataba, incertidumbre, que los responsables, particularmente el tercer cuerpo de ejército, a donde correspondía Córdoba y La Rioja, se preocuparon por obstaculizar la investigación. Eso hizo que, ustedes recordarán, en la década del 90, las idas y vueltas, los indultos, la ley de obediencia debida, punto final, que definitivamente en el año 2005 se levanta por quienes entonces fuera el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y eso permite avanzar en la investigación. Algunos elementos interesantes a tener en cuenta es que
en agosto del 2006, a 30 años de la muerte del padre, de Monseñor Angelelli, quien ese entonces era presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Bergoglio, y nuestro actual padre Francisco, en una homilía que se hace precisamente en homenaje a Monseñor Angelelli en La Rioja, plantea que hace una parábola que como por su evangelio y por el compromiso con su evangelio recibió pedradas y derramó sangre en función de predicar con valentía el evangelio. Para ese mismo tiempo, otra figura importante, quien ya mencionamos, que es Néstor Kirchner, en agosto también del 2006, unos días antes de esa homilía, declara el 4 de agosto como un día de duelo nacional. Y lo hace en homenaje a Monseñor Angelelli y a todos los religiosos que en alguna medida habían luchado con firmeza contra el terrorismo de Estado de la última dictadura. Una dictadura que marcó a fuego a muchas personas, a un país, y que todavía se sigue hablando y se dice nunca más. Y llega la beatificación. Así es, y también es un protagonista importante, ya siendo Papa, el Papa Francisco, que conjuntamente cuando en el 2014 también como fruto del levantamiento de las leyes de obediencia debida, lo que permitió que se siguiera avanzando en el ejercicio de la justicia contra aquellos que habían atentado contra las vidas de los seres humanos de manera muy dura en la época de la dictadura militar, culmina la causa judicial que se inicia por la muerte de Monseñor Angelelli y gracias al testimonio del padre Pinto que comentábamos hace un momento, culmina con éxito y en Córdoba, en los tribunales federales de Córdoba, en julio del 2014 se obtiene por primera vez la condena para varios militares, entre ellos a la cabeza el responsable del tercer cuerpo de ejército, Luciano Benjamín Menéndez, que fruto de esa causa judicial recibe una de las tantas condenas a cadena perpetua que recibió lamentablemente a lo largo de sus años. También en ese tiempo, ya siendo Papa, el padre Papa Francisco siendo Papa, el padre Bergoglio, lo que tú decías, un poco honrando su martirio, en amor a la fe que predicaba y el sufrimiento que habían sufrido él y particularmente los padres también Carlos de Dios Morías y Gabriel Longueville, que son los sacerdotes estos que él precisamente recordaba en esa misa de Chemical, fueron beatificados. También es una decisión de nuestro Papa, el Papa Francisco. A mí me parece valioso, Hugo, que en estos momentos en que lamentablemente observamos muchos, entre ellos algunos miembros aún del gobierno nacional, autoridades nacionales de alto rango en nuestra patria, que ponen en tela de juicio mucho de lo que se ha hecho en la lucha por los derechos humanos, en las conquistas, en las condenas a quienes fueron responsables de esas muertes, de esos atentados. Nos parece valioso hoy día poder honrar la memoria de un padre que se caracterizó por su compromiso de lucha con los más vulnerables, con los más necesitados. Tuvo una historia de compromiso con las cooperativas, de los campesinos pobres en La Rioja, con los gremios de los peones rurales, de los mineros, de las empleadas domésticas, y nos parece valioso, una vez más, acercándonos al próximo 4 de agosto, honrar su memoria, su lucha, su compromiso y su defensa de la democracia. Ahí está, profe, con este cierre qué mejor que agradecerle a usted y recordarlo el próximo 4 de agosto a Enrique Ángel Angelelli.